otro día un amigo me dijo, vamos por unos vodkas. Quisiste decir unos vodkirris, paps. Realmente se llama vodka y su nombre proviene de la palabra rusa voda, que significa agua o agüita. True story. ¿Qué onda? Mi nombre es Eduardo Cuenca y en este video vamos a hablar sobre la historia del destilado neutro más consumido del mundo, el vodka. Quédense conmigo para que juntos descubramos el origen de esta cristalina bebida. El origen del vodka está abierto a discusión que si nació en Rusia o en Polonia. Sin embargo, donde no hay duda es que surgió alrededor del siglo XII. Pero, ¿a quién se le ocurrió elaborar el vodka y por qué? Pues enseguida te diré quién, por qué y cuándo. Pero antes te contaré que es correcto llamarle el vodka o la vodka. En un principio solo se elaboraba en Moscú, donde surgió la primera taberna real. Por eso, hasta el siglo XVIII, el vodka ruso se llamó moscovita. El vodka malo de poca refinación se llamaba francesa del grado 14, que equivalía al último grado de funcionarios del Estado. Sin embargo, el vodka fue de baja calidad hasta la aparición de la emperatriz Caterina II, quien notó que los beneficios de esta industria tan provechosa eran muy escasos. Entonces, permitió que se elaborara vodka en las fincas de los nobles. Aquí es cuando aparece la bebida de pureza cristalina y de altísima calidad. Los nobles rusos consideraban gran deshonra fabricar un producto mediocre. En una de aquellas fábricas pequeñas se inventó el método de depuración de vodka mediante el carbón vegetal. Hijo de Stalin, el vodka es de origen polaco. Permíteme explicarles por qué el origen del vodka se atribuye a Rusia y no a Polonia. La primera producción documentada de vodka en Rusia sucedió al final del siglo IX. Pero la primera destilería conocida estaba en Kilevnovsk, que surgió 200 años más tarde, como se informa en la crónica Vitka de 1174. No obstante, Polonia reclama haber destilado vodka incluso antes del siglo VIII, pero como era un destilado de vino, propiamente podría ser más adecuado considerar que en realidad era un brandy rudimentario. Los primeros vodkas polacos identificables aparecieron en el siglo XI cuando fueron llamados Gorsalka, utilizados originalmente como medicamentos. Estoy enfermo, necesito un poco de vodka. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el vodka dejó de ser un producto exclusivo de Rusia, Polonia, Ucrania, países eslavos y bálticos. También comenzó a producirse en países occidentales, principalmente en Estados Unidos, y su consumo se fue extendiendo mundialmente. Se expidió inicialmente como un whisky blanco, y su eslogan era sin gusto ni olor. Resultó que también fue muy útil para cócteles. Sin embargo, como hace notar Gordon Brown, si el vodka no se vendiese bajo ese nombre sino con el nombre de alcohol neutro, perdería todo su encanto. La neta, yo tampoco lo compraría. Los nombres rusos del vodka dan pistas sobre ese sabor suave o sobre el origen del producto. Limonaya significa con sabor a limón, Krepkaya indica que es fuerte, Moskovskaya que proviene de Moscú y así. Como habrán visto, entre menos aromas y olor tenga el vodka se considera de mejor calidad. Sin embargo, también existen distintos tipos de vodka que se venden aromatizados y otros con sabores añadidos. Algunos cócteles elaborados con vodka son desarmador o desatornillador, Cosmopolitan, Bloody Mary, Vodka Ricky, básicamente los que ocupas para curártela. Existen distintas materias primas para elaborar esta bebida, siendo el principal el vodka de centeno, aunque también se destilan a partir de la melaza, la papa, el trigo y hasta de uva, así como lo oyen. Hoy en día el vodka es consumido en todo el mundo y el mayor productor es Rusia, seguido de Polonia, Estados Unidos, Suecia, Finlandia y Ucrania. Espero que les haya gustado la fascinante historia de uno de los destilados más consumidos en el mundo. Pues si no les importa, yo ya también me voy por un vodquita. Como dijera el golfista Fusy Soler, el vodka no alivia el dolor de espalda, pero hace que te olvides de él. Como que me duele la espalda un chingo. Muchas gracias a nuestros amigos de Red Grillers, donde pueden vivir tus deportes favoritos, disfrutar de deliciosos snacks y cortes. Además, cuenta con jaulas de bateo, canchas de Foot 7 y es pet friendly. Me gustaría que me dieran clic y mano arriba y que me dejaran sus comentarios para saber qué otros temas quieren que aborde. Hasta pronto.